Saludos a todos, somos Danilo y Gloriana Montero desde la iglesia Lakewood, dándote la bienvenida a un estudio bíblico más. Hoy estamos cubriendo el capítulo 9 de Marcos y me acompaña, como ya dije, Gloriana. Sí, saludos a todos y gracias por estar aquí conectados. Recuerda que las notas las tenemos en el chat, también puedes enviarnos tus comentarios y con mucho gusto pues los leemos. Nos encanta saludarte y me encanta estar aquí contigo compartiendo la palabra y aprendiendo juntos también. Es una gran bendición cuando nos acercamos a tomar estos temas y estudiarlos. Es primero una bendición para nosotros y espero que hoy va a ser también una bendición para tu vida. Este es un capítulo con mucho contenido y como es el corazón de Marcos, según entendemos, el de dar testimonio de Jesús como Hijo de Dios, lo que vas a revisar aquí tiene que ver con cosas muy importantes a la hora de fortalecer la fe de los que lean este evangelio, la tuya y la mía, acerca de la identidad de Jesús. Y hay un pasaje, hay un evento que es sobrenatural, que es muy especial, que es ese evento en donde Jesús se transfigura delante de unos pocos de sus discípulos y aquello sirve de validación de Jesús por parte de Dios delante de sus discípulos y como hijo de Dios, como enviado de Dios. De hecho, los apóstoles escriben mucho sobre esto. Después, el apóstol Juan escribe que lo que él dice años y años después, por ejemplo, en su primera carta, es parte del Nuevo Testamento, Juan dice: lo que hemos visto y oído, lo que palpamos con nuestras propias manos, tocante al verbo, eso les contamos a ustedes. Pedro, en otra parte, habla acerca de haber escuchado la voz de la majestad de Dios, diciendo: este es mi Hijo. Y se refieren a ese testimonio que llegaron a tener de que Jesús era el Mesías de los judíos, pero más allá era el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Y bueno, este pasaje arranca con esto. Y muy curioso también, Gloriana, que en el capítulo anterior, por ejemplo, Jesús anuncia, quizás por primera vez en el Evangelio, no recuerdo exactamente para Marcos, pero es uno de esos primeros anuncios aparentemente, en donde Jesús habla de que Él va a morir, va a resucitar, pero habla de que va a sufrir en manos de los pecadores. Y Pedro entonces viene a reconvenirle, a decirle: pero Señor, tú no puedes dejar que eso te pase. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es una de esas primeras veces en que Jesús, de manera muy tajante, confronta una distracción que el enemigo trajo, usando nada menos ni nada más que al mismo Pedro, ¿no? Claro. Y en este capítulo, después de, digamos, de esa especie de tentación o de distracción, se nos abre con un evento, vuelvo a decir, en donde donde queda claro quién es Jesús. Y vuelve a ratificarse más adelante que es necesario que Él, como Mesías, muera y resucite, cosa que nadie entendió en el momento. Pero vamos a entrar en materia. Si leemos versos 2 y 3, sí, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podrá lograr. Increíble descripción otra vez de quién es Jesús. Vuelvo a decir, una cosa que observé hace años, me llamó la atención, es que dice: mientras Él oraba. Es otro de los evangelistas, dice. Siempre he dicho que es mientras uno está en comunión con Dios que se revela quiénes somos realmente, quién está dentro de nosotros. ¿Quién es Jesús? Exacto, y en el caso de Jesús, mientras Él estaba en relación con Dios Padre en ese momento, se manifestó quién es Él realmente, Él, el ser divino que es. Y un detalle bonito, ¿no?, que
parece curioso es que Marcos dice que sus vestidos se hicieron resplandecientes. La palabra que usa en el idioma en que se escribe el libro refiere al resplandor de las estrellas. Es muy curioso, muy bonito. Y la otra descripción que vemos allí es la descripción de que es un blanco que ningún lavador profesional en la tierra podría lograr. Es el único evangelista de los 4 que describe a Jesús o sus vestidos transformados por luz con esos términos, ¿no? Nadie podría lograr ese blanco. O sea, lo que está diciendo es, esto era fuera de este mundo. Es Claro. una visión de algo, una manifestación de algo que va más allá de lo de nosotros, ¿no? Hermoso también que acordémonos que Marcos toma este testimonio directamente de Pedro, que es con el que lo acompaña en sus últimos días, y quien escribe para Pedro también las cartas, es lo que se cree. Así es. Por la educación de Marcos, pero curioso que se hace relación que ante la caída de Pedro o las metidas de pata de Pedro y de la reprensión de Jesús, él dice, y 6 días después me llevó a un lugar de intimidad y me reveló quién era él. Creo que habla mucho del corazón de Jesús, que ante nuestros metidas de pata también, o ante nuestra humanidad, de detener a veces la obra de Dios en nuestra vida, la obra de Dios, ni la relación de Dios, ni el pacto de Dios con nosotros se va a quedar limitado por nuestros errores, por nosotros, porque Jesús lo lleva a otro nivel de intimidad. Entonces eso es algo que me llama mucho la atención. Y dice el verso 4, después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. O sea, casi nada ellos están siendo testigos. ¿A quién se llevó Jesús? Se llevó a los íntimos, se llevó no solamente a Pedro, sino a Santiago y a Juan, los más cercanos de Jesús. Qué importante llegar a un nivel de intimidad, porque creo que vamos a tener revelación también de mayores cosas conforme más tengamos relación con Jesús. Entonces dice que en medio de esta transfiguración de estos vestidos resplandecientes, dice que Elías y Moisés ahora aparecen en la escena. ¿Cómo los reconocieron ellos? Se presentarían, habrán hablado, tendrían referencias, pero ellos los escuchan conversar con Jesús. Y aparentemente el término es uno de familiaridad. O sea que recordemos algo, no es una visión que están teniendo, es realmente están mirando lo que está pasando delante de sus ojos. Es una cosa importante. Y algo que me gusta que anota el comentarista del libro de Marcos es que hace la nota de que los apóstoles después escribieron sobre esto, de que tanto Elías, Moisés, o sea, tanto la ley y los profetas anunciaron de los sufrimientos de Cristo. Estamos a las puertas del empezar el sufrimiento de Cristo. Jesús lo sabía, Jesús está siendo muy intencional en demostrarle a los cercanos la clase de persona que es, su deidad, y además esa relación, como tú dices, de amistad, de cercanía con Elías, profetas, con referentes tan importantes para el pueblo de Israel como la ley y como Elías, el más grande profeta que para ellos había existido, ¿no? Así muy es. interesante. Interesante también, sí, que recuerden que se dice que Moisés murió en un lugar desconocido para el pueblo de Israel, y hay escritos, no dentro de la Biblia, comentarios de rabinos, por ejemplo, que discuten sobre la posibilidad de que Moisés fuera llevado al cielo, aunque el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hablan de que murió, ¿no? Pero también habla de una disputa por el cuerpo de Moisés. Por el cuerpo de Moisés, o sea, es evidente que murió. Pero lo que está pasando aquí es curioso, porque está esa figura que es tan emblemática de toda la ley, junto a una persona como Elías, del que sí sabemos que fue transportado vivo al cielo, según el testimonio del Antiguo Testamento. Entonces, son 2 personas
Uno representa la ley, otro representa todos los profetas, el mayor profeta que hubo, quizás Elías. Hablando con Jesús, porque según las mismas palabras de Jesús, todos los profetas apuntaron a Él como el Mesías prometido. Y toda la ley Él la cumple en su vida de obediencia en la tierra. Es como Él recibiéndoles el legado de alguna manera. Sí. Es como... Es bellísimo esto. Y aparte dice varias partes del Nuevo Testamento que, por falta de tiempo no podemos ir ahí, pero que ellos vieron a Jesús de lejos. Es una de las frases muy bonitas del Nuevo Testamento. Y anhelaron entender, dice los profetas, anhelaron entender de quién hablaban y cómo sería que se iba a encajar todo esto. Y esto está pasando acá. Wow, entonces, qué belleza. es muy bonito. Y también una cosa más era que me parece importante que cuando Jesús resucitó, ¿se acuerdan ustedes que el día de la resurrección hay 2 discípulos que regresaban a Emaús después de todo lo que había pasado y Jesús camina con ellos sin saberlo? Dice que el texto que los ojos de ellos estaban velados para que no pudieran ver que era Jesús. Y cuando Él les pregunta por qué están tristes, ellos le dicen por todo lo que pasó Jesús, que era un buen hombre y creíamos que Él era el enviado de Dios, pero le han matado y ya son 3 días de que murió. Y hoy unas mujeres dicen que fueron a la tumba y que resucitó, pero bueno, tú sabes, a las mujeres les puede pasar eso. Casi estoy parafraseando la forma, con el desdén que trataron el testimonio de las mujeres. Pero entonces Jesús dice, comenzando por Moisés y los profetas, les contó todo lo que ellos decían acerca de Él. Acerca del sufrimiento. De Él, exacto, y de su resurrección. Entonces, en otras palabras, aquí estamos viendo un testimonio de Dios a ellos como judíos creyentes también. Este es el Mesías. Y esta es perdonen la palabra, Él es la bisagra que conecta toda la revelación de Dios a través de ellos con el futuro, lo que Dios va a hacer con la humanidad. Bellísimo. Y entonces están ahí representados. Y claro, el texto sigue y tenemos otra vez a Pedrito, que dice, que exclamó en el verso 5 y 6, Rabí, es maravilloso que estemos aquí, hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Dijo esto, dice Marcos, porque realmente no sabía qué otra cosa decir. Pues todos estaban aterrados. Me imagino Pedro disculpándose con Marcos. Con Marcos, eventualmente. Pues yo dije esto porque no sabía qué iba a pasar, o sea, no sabía qué decir, estábamos aterrados de lo que estábamos viendo. Sí. Y Jesús contesta, versos 7 y 8, luego una nube los cubrió, o sea, chao, se fue la revelación, y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Es bellísimo lo que acabamos de estar hablando. Ya es el testimonio de Dios mismo. Otra vez. Para con ellos que van a ser los heraldos, los apóstoles, que van a testificar acerca de quién es Jesús. Y siendo que los profetas son los profetas, y es la base de nuestra fe, y la ley es la ley, todo eso apunta hacia la persona de Jesús, y esos 3, la revelación de Jesús, la ley y los profetas, es lo que llamamos las Sagradas Escrituras, y es lo que nosotros dejamos que moldee nuestra vida el día de hoy. Pero hace claro, escúchenlo a Él. Él es la interpretación de todo esto que los profetas y Moisés escribieron. Verso 9, mientras descendían de la montaña, Él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Así que guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. Recordemos nada más, Gloriana, es bueno recordarnos que son judíos que creen en la venida del Mesías, pero que nunca vieron, nadie interpretó que el Mesías de los judíos tendría que sufrir, tendría que morir y resucitar,
Siempre se pensó en un héroe que llevaría a Israel a su gloria máxima, ¿no? Pero jamás que sería el sufriente, el que estaría colgado de un madero menos y menos que resucitaría, y eso es difícil. Y entonces aquello los lleva a un tema también escatológico, un tema de profecía y cumplimiento de esas profecías acerca del Mesías. Le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Es interesante, ¿no? Se están preguntando acerca de, wow, lo que acabamos de escuchar, tú eres el Mesías, pero ¿dónde está Elías? Tenía que cumplirse esa profecía. Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo, Elías ya vino y ellos prefirieron maltratarlo tal como lo predijeron las Escrituras. Esta es una cosa que tenemos ustedes y yo que recordar también. En la Biblia hay profecías que tienen doble y triple cumplimiento, aspectos de la profecía se cumplieron en el pasado y pueden cumplirse de otra manera en el futuro. Y este es un caso particular, en el sentido de que Elías, Jesús está aclarando, ya vino, porque yo soy el Mesías. ¿Cómo? ¿Quién es? Si era Juan el Bautista, estaba hablando de Juan el Bautista, a quien los discípulos saben que la nación lo apresó y lo mataron, lo ejecutaron. Entonces Jesús dice exactamente lo que se dijo de él pasó. Y dice también, es cierto, Elías tiene que venir primero, porque de alguna manera también, si leemos la profecía en Apocalipsis, vamos a entrar ahí, hay el testimonio de dos testigos, dos profetas que van a venir antes de la segunda venida de Cristo a darle testimonio al mundo acerca de él y prepararlo para su segunda venida. Otros también interpretan que el Espíritu Santo que está en la iglesia es el testimonio que va a preparar también a la última generación antes de la venida de Jesucristo. Nada más a nivel de las palabras de Jesús en ese momento, que son interesantes. Pasamos a la segunda parte de este capítulo, versos 14 al 29, y se trata de la curación de un niño endemoniado, un niño epiléptico, y es importante aclarar ahora un par de puntos ahí. Dice verso 14, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud, que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Es importante aquí también entender que Jesús no está regañando solamente a esos 9 discípulos que quedaron ahí. Jesús Sí. está hablando hacia una generación, cuando habla de la generación, incluyendo al mismo papá del niño, que aunque lo lleva donde Jesús a sanarlo, lo vemos que más adelante se va a exponer también la poca fe realmente de este padre para que Jesús lo sanara. Entonces, no sé si quieres añadir algo más. Quiero seguir. Creo que podemos seguir ahorita. Y hablamos. Dice, entonces, verso 20 dice, así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Entonces pregunta Jesús, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros
y ayúdanos si puedes. Y aquí está la parte que habíamos mencionado. Es como, bueno, si puedes, si algo puedes hacer, por favor ayúdanos. Y Jesús dice, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Autoridad. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud y dijo, está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Y después que hubo entrado en una casa, hablando de Jesús, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos nosotros expulsarlo? Él les dijo, esta clase solo sale con oración. A ver, maestro. No, hay varias cosas ahí que es importante comentar, yo creo. Claro. Número uno, me parece muy importante que comentemos que el caso de este muchacho, lo que vive este muchacho, no es solamente el caso de alguien que tiene un problema de epilepsia, que tiene aspectos realmente importantes a nivel físico, a nivel del cerebro de una persona. Es importante aclarar que lo que está pasando aquí no habla y no oye. O sea, y eso se conecta con lo que vemos en el Nuevo Testamento muchas veces, que es personas que tienen un espíritu mudo y sordo, así se le dice en el Nuevo Testamento. Entonces hay una situación de una enfermedad física que no tiene que ver con una posesión demoníaca. Pero en el caso de este muchacho en particular, las dos cosas se dan. Es importante aclararlo, porque no podemos pensar que cualquier persona con epilepsia o capítulos de epilepsia es una persona que está bajo una posesión demoníaca. No podemos cometer ese error, no siempre es así. Sí. Lo que estamos viendo acá son dos cosas juntas. Y vemos a Jesús como, es bello porque lo vemos como un doctor cuando se detiene y le pregunta, oye, a su padre, ¿hace cuánto le pasa esto? Y su padre explica, va en detalle, le explica lo severo del caso. Y lo vemos como el Hijo de Dios liberándolo de una opresión satánica, que es a lo que Jesús vino a hacer. Lo otro, yo creo que es bonito lo que reforzar lo que apuntaste, no reforzar, simplemente me encanta ver que cómo Jesús nos ayuda, así como fue ese hombre somos nosotros. A veces le decimos a Jesús, bueno Señor, si te interesa, o Dios, yo no sé si puedes meterte en este rollo. Así somos a veces, no, más somos nosotros los que dejamos a Dios fuera que Dios realmente en su capacidad de poder entrar donde Él quiere y puede entrar. Y lo otro a lo que apunta este pasaje es, lo vamos a leer después también, es que no hubo la fe, no hubo la perseverancia en la oración en los discípulos para entender que ellos podían entrar ahí, podían liberar a este muchacho. Me parece que es una buena calibrada de fe, tanto en el papá del niño como en los discípulos, como que Jesús aprovecha esto para calibrar la fe y llevarnos a otro nivel. En el caso del papá, cuando le pregunta, ¿y desde cuándo le pasa? El hombre no solamente contestó desde que estaba pequeño, sino empieza a contar lo grave de la situación. Grave, sí. ¿No te ha pasado muchas veces que cuando le cuentas a Dios y le cuentas como si Dios no supiera lo grave del problema? Cuando ponemos nuestros ojos en lo grave del problema, creo que matamos la fe, la ahogamos, porque Cierto. el hombre que hizo el esfuerzo de llevar al muchacho, después de contar todo el problema, dice, bueno, a ver si puedes con este rollo, ¿no?
O sea, a ver si Así puedes es. ayudarnos. Es muy grande el problema, a ver si puedes. Y Jesús ahí es donde, yo creo que ahí lo quería llevar, porque le pregunta, ¿cómo que si puedo? Casi nunca vemos a un Jesús hablando así. ¿Cómo que si puedo? Y creo que está calibrando la fe de todos los oyentes. Al que cree todo le es posible, porque no se trata del problema, se trata de a quién le estás llevando el Así problema. es. Se trata de qué clase de persona tenemos al frente, qué clase de Dios tenemos al frente. Y por el otro lado, el mismo Jesús fue impedido en hacer milagros por la falta de fe en las personas. Y yo creo que es una situación también que le pasan a los discípulos. Si el padre no tiene fe, el muchacho no tiene fe, ellos estaban también nadando contracorriente. Y realmente se requiere mucha oración. Esto solo sale con oración. Y esto es un verso que nos deja con mucho de que podemos hablar realmente, no meditar y no realmente, o sea, aprender, pero no decir no ponerle palabras a Jesús. Pero lo que podemos nosotros entender es que a veces, como citaba este escritor, a veces a causa de una poca fe hay una poca oración. O sea que en realidad el problema no es poca oración, Sino es poca fe. o dicho de otra manera, es lo que aquí se necesita es fe expresada en una la oración. Y eso me ha venido en la cabeza, esto me ha venido como desafiando mientras que estábamos estudiando este texto, porque ¿qué cosas oraría a causa de una mayor fe? ¿Qué cosas pediría? Y yo quiero que mi oración sea evidente de la fe o de evidencia de mi fe. Y si yo sé delante del Dios que estoy, ¿qué cosas le debo pedir? ¿Verdad? Sí, Me sí. quedo escasa. ¿Será que a veces nos quedamos escasos en las oraciones y nada más era algo que está ahí en el corazón? ¿Seguimos adelante? La tercera parte del capítulo es la segunda predicción. Estaba en lo correcto cuando te decía que la primera predicción fue en el capítulo anterior. La segunda predicción de su pasión y resurrección, verso 30. Saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que Él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Ellos no entendieron lo que quería decir. Sin embargo, tenían miedo de preguntarle. Y es importante recalcar otra vez, como dije al principio, que ellos como judíos nunca, nadie jamás interpretó las profecías acerca del Mesías que incluyeran la idea de que Él padecería en manos de los impíos y que moriría, y menos que resucitaría. Sin embargo, una revisión de Isaías 53, por ejemplo, les hubiera dado las claves si se hubiese interpretado correctamente. Pero ¿cómo se podría interpretar si lo que Dios iba a hacer era un misterio, algo mucho más grande de lo que imaginamos? Se tenía que revelar cuando ocurriera el misterio. Cuando ocurriera. Entonces, y como ustedes ven y vemos todos, ellos siguen con esa inquietud por mucho tiempo de preguntarle, ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso de que a los 3 días? ¿A qué se refiere? Y esa fue una duda que incluso no murió con Jesús. De hecho, después de que Jesús muere y además resucita, ellos todavía estaban tratando de dilucidar qué es esto. Claro. Y de qué se trata esto. Hay un giro interesante acá. Vamos a los versos 33 y 37, en donde se da una discusión acerca de quién es el más importante. Dice, después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás.
Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí, y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre que me envió. Una lección increíble. Sacaríamos, bueno, nos quedan como 4 minutos, sacaríamos toda una conversación y una enseñanza acerca de esto, porque Jesús apunta a la esencia de su reino, a la esencia de cómo funciona su casa, su iglesia, en donde un líder no es el que manda a los demás, un líder somos los que tenemos que servir a los demás. Y el ejemplo de la pureza, la sencillez, la fragilidad, la belleza de un niño puesto en medio, en sus regazos, en sus brazos, diciéndoles, el reino de Dios tiene que recibirse así. ¿Cómo recibirían a ustedes a un niño? Lo van a recibir con cuidado, con respeto, con amor. Así se recibe el reino de Dios y así se trata. Si alguien recibe las palabras de ustedes con el respeto y la deferencia y el cuidado que recibirían a un niño, me están recibiendo a mí. Y si me reciben a mí, reciben el reino. Y si reciben al Padre en mis palabras, en las palabras de ustedes, hay un galardón para cada uno de ustedes. Eso es lo que dice el verso final, un poquito más adelante. Creo que en esencia esa es la invitación. Creo que en esencia también la discusión de los discípulos es la batalla de todos nosotros por siglos. Siempre los seres humanos tenemos esa proclividad a darnos un lugar, a pelear por nuestro lugar, a protagonizar, y Jesús nos vuelve otra vez a aterrizar. El reino de Dios parece patas arriba para el mundo, pero en realidad es el orden maravilloso de Dios, en donde el más pequeño es el que más es respetado y el que se cree más grande es el que lava los pies de otros. Sigue diciendo el evangelista, dice, Juan le dijo a Jesús, son conversaciones muy interesantes y muy profundas las que están en este texto que siguen. Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Qué belleza esto. Qué curioso, importante, ibas a decir. Sí, realmente yo creo que nosotros, hablando de la misma humanidad, es lo que se está delatando aquí. Es el pensamiento humano de la importancia de los lugares, pero también eso es muy humano hacer grupos, ser, iba a decir, sentirnos exclusivos. De alguna manera las sectas nacen apelando precisamente a este sentimiento de exclusividad, de que yo pertenezco, de un club. Así es. De un club. Que tiene una revelación que nadie más tiene. Que nadie más tiene y que es en esta forma y que solo ciertas personas lo pueden tener. Entonces Juan está en su humanidad haciendo esto. Maestro, lo reprendimos y Jesús le dice, no. O sea, creo que de otro modo Jesús también les está enseñando lo que va a venir, que es la iglesia. Acuérdense que ellos están todavía antes de la muerte de Jesucristo. No tienen la revelación ni siquiera de los gentiles, que eso va a ser después otro tema, ¿no? Así para ellos tener que volver a romper barreras de estructuras, de divisiones que Jesús viene a romper. Y ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje de Cristo. Cristo vino a salvar a todo el mundo, nos guste, no nos guste, nos parezca, no nos parezca. Entonces creo que es un llamado también a tener cuidado, a discernir el cuerpo de Cristo. Es una palabra que traigo así como que está en el Nuevo Testamento, en Corintios, Claro. pero que es, no corras a decir ese no es, Dios no está con ese. Ten cuidado con eso, es lo que el Señor le dice a Juan. En vez de reprender,
Si tú tratas correctamente a alguien que viene en mi nombre, vas a que recibir suma. recompensa. Porque está sumando. Claro. Porque está haciendo, como él dijo, es que ese hombre está trabajando en mi nombre. Claro. Ese hombre está haciendo algo para mi reino. Y por hasta eso, uno que dé un vaso con agua. O sea, me encanta ese otro ejemplo. ese ejemplo. Es como Jesús dice, hasta ese está sumando a mi reino. Sí. Entonces, otra vez les baja la escala de importancia de obras para ubicarlos, ¿no? Y ubicarnos a todos nosotros. Y yo creo que en ese mismo sentido de cosas, los versículos que siguen son claves, porque Jesús está diciendo, ojo cómo tú tratas a alguien que me pertenece, aunque tú no entiendas lo que está haciendo, porque no te está sirviendo a ti, me está sirviendo a mí. Claro. Entonces, claro, viene una advertencia en el verso 42, si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Pues cada uno será probado con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con los otros. Lo que acabamos de leer al final, entre ustedes tienen que tener las cualidades de la sal, que preserva, que cuida, que añade, que edifica, que da sabor. Entre ustedes tienen que tener estas cualidades. No se inclinen al descuido, hacia el maltrato, hacia el hacer tropezar. Cuiden la relación entre ustedes, cuiden cómo tratan a los demás, porque ustedes van a ser probados por fuego. O sea, Jesús está calibrando a toda esa comunidad. Ojo cómo ustedes tratan a los demás. Ojo lo que hacen con la libertad que tienen también. Porque si tú no cuidas tu ojo, si tú no cuidas tu mano, si tú no cuidas tu corazón, si tú no cuidas tus palabras, tú vas a dañar, vas a pecar contra otros. Vas a dañar una comunidad que Jesús dice, ojo, cuidado con mis pequeños, cuidado con aquellos que yo veo con ternura y amor. Y aunque hay muchas interpretaciones de esto, me parece que ese es el corazón de todo lo que viene tratando Jesús en en esta última parte, ¿no? Serán probados por fuego cada uno, por lo tanto, la sal, manténganla con sabor, cuídenla para que condimenten a los demás con su conducta y con su vida. Muy fuerte. Quizás termino de enfatizar que la sal dentro de nosotros, dice el verso 50, tened siempre sal dentro de vosotros. Tener cualidades que edifican a los demás. Sí, me gustó mucho también que el escritor, el comentarista decía, hay personas que yo considero que perdieron su sal en el Nuevo Testamento, aquellos celosos de la ley pero sin misericordia, aquellos escribas y fariseos que juzgaban a Jesús y estaban celosos del punto y la coma, pero no veían que la obra de Dios estaba en Jesús operando para bendecir a los demás. Que si sanaba el día de sábado, que si liberaba a un hombre de una opresión demoníaca el día sábado, el día de reposo. Esa era la queja de ellos y por eso querían matarlo. Así es. Habían perdido el sabor, la esencia de una vida espiritual genuina. Sí, y me llama la atención también que cuando habla de la sal, cuando pierde su sabor, hay un comentario también acerca de los tipos de sal y hablaban de las sales que estaban en las piedras del Mar Muerto. Eran sales mezcladas con yeso.
Y entonces lo que daba era un sabor rancio y un sabor amargo, en vez de levantarle el sabor a la comida, en vez de hacer lo que la sal hace, de preservar, dar sabor. Entonces es muy interesante que cuando nosotros no somos cuidadosos y celosos con lo básico, con el corazón de Jesús, con la doctrina, con la enseñanza de Jesús, vamos a empezar a mezclarle nuestros pensamientos, como un Juan que dice, pues yo lo reprendí, Señor, porque no era de nuestro grupo, o este es más pequeño, más grande, este se va acá. Entonces, esas mezclas nos quitan la sal y nos las hacen rancia, porque se mezcla con el yeso, y eso cambia el resultado. Entonces, creo que es un llamado de atención, pero bueno, a acercarnos a la esencia de Jesús, al sabor y al color de Jesús, para que nosotros tengamos esa sal dentro de nosotros y podamos entre nosotros tratarnos con una sal pura, no mezclada. Así es. Amor, qué gusto pasar este tiempo en la palabra junto contigo y gracias otra vez a ti que muestras esa sed por la palabra de Dios y las cosas de Dios al sentarte con nosotros y con la Biblia a estudiar. Maravilloso, oramos que te enriquezca, que te fortalezca en la fe y nos vemos la próxima en un estudio bíblico más.